Muchas veces hemos escuchado la palabra antiguo pacto y nuevo pacto. Y pocas veces puedes definir qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. ¿A qué se refiere justamente las escrituras al respecto? Y hoy vamos a ver parte de la predicación, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Por qué decimos que estamos en el nuevo pacto? ¿Tú lo sabes? ¿Qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Lo conoces? ¿Sabes esas diferencias? ¿Sabes qué responder si alguien te preguntara eso? Entonces justamente hoy vamos a hablar de eso para que tú lo anotes, lo tengas en tu apunte y que Dios hable a través de esta predicación a tu vida. Y vamos a empezar hablando obviamente de Jesús. Es el tema central de la Biblia. Cristo es el tema central de la Biblia. Y hoy vamos a hablar en un pasaje donde Cristo está hablando respecto al nuevo pacto. Quiero que tú me acompañes a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Y dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí está hablando ya Cristo del nuevo pacto. ¿En quién? En su muerte. En su muerte. El nuevo pacto justamente quiere decir que es la muerte de Cristo. Anteriormente hablamos de un antiguo pacto que vamos a ver más adelante. Y ya aquí, ya Jesús comienza a decir: esta copa es el nuevo pacto, esta sangre es el nuevo pacto, mi vida y la muerte es el nuevo pacto que por vosotros se derrama, que por vosotros ha sido derramada. Y pues antes de hablar del nuevo pacto hay que hablar del antiguo pacto para entrar un poco en contexto y a qué es lo que realmente, qué fue la diferencia, cuál fue de una diferencia del uno y del otro. El antiguo pacto o viejo pacto era un acuerdo condicional entre Dios y el pueblo de Israel. Fue un acuerdo, fue un compromiso condicional o bilateral entre Dios e Israel. El viejo pacto o antiguo pacto estaba en vigor durante la dispensación de la ley. Cuando fue el tiempo de la ley, entonces estaba habilitado el antiguo pacto. ¿En qué momento se empezó a hablar del nuevo pacto? Le dijimos que Jesús, cuando fue después de que cenó, él dijo que la copa, o sea, su sangre, iba a ser derramada como el nuevo pacto hacia nosotros. Pero si tú me acompañas a el profeta Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías 31, y aquí vamos a ver que comienza a hablarse de un nuevo pacto, proféticamente hablando, que se iba a cumplir en el tiempo de Dios. Y aquí en el capítulo 31, versículo 31 del profeta Jeremías, dice lo siguiente. Jeremías 31, 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice ahí? Nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel y con la casa de Judá. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces ya que empezamos a ver ya una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue puesto ¿en dónde? En unas tablas de piedra. En unas tablas de piedra. En el monte Sinaí. Y ese antiguo pacto se les dio a
Moisés. ¿Y el nuevo pacto, dónde se va a escribir ese nuevo pacto? ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón. Y aquí dice claramente la palabra: te haré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces estaban hablando de que iba a haber un pacto nuevo, donde la ley de Dios se iba a escribir justamente en tu mente y en tu corazón. Entonces aquí hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuándo fue efectivo este nuevo pacto? ¿Cuándo fue efectivo el nuevo pacto? Fue efectivo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando Él muere en la cruz, en ese momento entonces el nuevo pacto comienza a ser vigente. Y ya por eso ya no dependemos de la ley de Moisés, sino dependemos del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos o dependemos por la ley de la gracia, no por la ley de Moisés? Entonces quiere decir que la muerte de Jesús, que hoy domingo, cada primer domingo de cada mes celebramos la Cena del Señor, ahí estamos recordando la muerte de Cristo y estamos recordando el nuevo pacto. Ese pan es el cuerpo de Cristo, ese jugo de uva que tomamos es su sangre de Cristo. Y dice que la tenemos que recordar hasta que Él venga. Cuando Él venga, entonces ya tomaremos ese vino con Él en su mesa. Pero mientras tenemos que recordar que Él dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. ¿Y qué nos prometió Jesús? Una vida eterna. Una vida eterna. Bien, el antiguo pacto se requería forzosamente obediencia. Acuérdate que era un pacto condicionado. Se requería obediencia de parte de Israel y debían cumplir toda la ley. Si tú me acompañas al libro de Deuteronomio, capítulo 30, vamos a ver desde el versículo 15, y dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no llores, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces aquí estamos viendo claramente que el antiguo pacto era obligado a obedecer a Dios. Si Israel se quería sentir protegido por el Señor, tenía que ser obediente a todos sus mandatos, a todos sus decretos. Sin embargo, aquí ya vamos a hablar entonces de que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, una de las diferencias es que es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada, solamente creer. Solamente creer. Y obviamente cuando tú crees en Cristo, por consiguiente te lleva a tener frutos dignos de arrepentimiento. Bien, vamos a ver algunas diferencias entonces entre el antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto requería repetidos sacrificios diarios de animales como recordatorio del pecado del pueblo. Acuérdate que cada año
tenía que sacrificarse animales para que entonces se restableciera la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Porque no podía haber remisión sin sacrificio, sin sangre. Entonces cada año se tenía que hacer una serie de sacrificios para que entonces se restableciera esa relación entre Dios y los hombres. Obviamente, ¿dónde lo podemos ver? Acuérdense que si tú quieres entender el libro de Hebreos, yo te invitaría a que primero leas y estudies el libro de Levíticos. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1. Hebreos capítulo 10 desde el versículo 1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa era la gran limitante de la ley. No puede ser perfectos justamente a la gente que hacía sacrificios. Año con año tenía que hacerlos de una manera continua, cada año. Versículo 2. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por ello entonces tenía que hacerse año tras año, tener que limpiarse de todos aquellos años que se habían hecho durante ese año. Tenía que haber un sacrificio para que a través de la sangre de esos animales inocentes se limpiaran, o más bien se perdonaran los pecados, se cubrieran los pecados. El único que pudo quitar los pecados en su sacrificio fue Cristo. Entonces lo que hacía la sangre de los animales era cubrir el pecado. Era expiación, era cubrir el pecado. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, vamos a pensar que tuviera aquí una pluma y me mancha la pluma de tinta en mi camisa. ¿Me pongo un saco? ¿Se quitó la mancha de la tinta? ¿Se quitó? No, simplemente la cubrí. Y eso es lo que pasaba. Por eso cada año tenía que hacerse este tipo de sacrificios en el antiguo pacto. En el nuevo pacto somos santificados. ¡Wow! Esa es otra gran diferencia. En el nuevo pacto somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha solamente una vez y para siempre. Aquí estamos en Hebreos 10, vamos al versículo 9, capítulo 10, versículo 9 de Hebreos. Dice: y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer último. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué? El antiguo pacto. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por quién somos justificados? ¿Por quién somos justificados? ¿Por quién somos justos? ¿Cómo es que el pecado ya no reina en nuestra vida? ¿Cómo ya el pecado no nos esclaviza en él? ¿Cómo? A través de la justificación en Cristo. Cristo es nuestra justificación. Si tú le pones en Hebreos una marca, porque vamos a Hebreos, vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Versículo 30. Ve lo que dice aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice ahí? Sabiduría, justificación. Cristo fue hecho por Dios justificación. ¿Por quién? ¿Para quién? Para nosotros.
hoy puede decirte hijo de Dios a través de ese sacrificio. Ya no somos más pecadores, somos pecadores perdonados por Dios a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que termina el nuevo pacto? ¿Qué es lo que termina con el nuevo pacto, con el viejo o con el antiguo pacto? Que termina el sacrificio de los animales, porque solamente se hizo un solo sacrificio, que fue el de Jesús, una vez y para siempre. Es lo que dicen las Escrituras. En el antiguo pacto o en el viejo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Anótalo ahí. Una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote, no el sacerdote, los sacerdotes solamente pueden llegar hasta el lugar santo. Acuérdate que en el tabernáculo había 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo ahí se encontraba Dios, en el arca del pacto. Y nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y sus hijos eran los sacerdotes, solamente podían llegar hasta el lugar santo. Si alguien osaba entrar con pecado al lugar santísimo, por eso ellos tenían campanitas al final de sus vestimentas. Porque cuando se dejaba escuchar la campanita, quise que ese sumo sacerdote ya estaba muerto, porque entró con pecado. Y tenía que estar amarrado, obviamente, él tenía que ser amarrado con un listón, con una soga, con un lazo, para poderlo jalar, porque nadie puede entrar al lugar santísimo. Es muy importante esto, que tú lo sepas, porque hoy Dios demanda que estemos en santidad. Cuando Moisés quiso acercarse a la zarza, que era justamente la figura de Cristo, porque dice que el ángel de Jehová, cada vez que tú veas ángel de Jehová, en las Escrituras se está hablando de Cristo preencarnado. Y cuando Moisés quiso acercarse a esa zarza que estaba ardiendo, a ese fuego, salió una voz que dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque la tierra donde tú estás, santa es. Es importante eso. Tú y yo tenemos el gran compromiso delante de Dios de vivir una vida apartada para Dios. Él ya hizo su sacrificio, Dios ya hizo lo que tenía que hacer Dios, dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que ya hizo Dios. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Creer en su Hijo Jesucristo como dador y comunicador de vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Amén. Es la gran diferencia entre estar en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, aquí vemos que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Regresamos a Hebreos, por favor. Capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Hebreos 9:1 en adelante. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí está hablando una diferencia. El santuario, el antiguo pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, hablando del tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, que era el atrio. La primera parte del tabernáculo era el atrio. Y después del atrio seguía el lugar llamado lugar santo. Dice aquí entonces, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué separaba del lugar santo al lugar santísimo? Un velo. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? ¿Qué se desgarró? El velo. Esta justamente lo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces aquí vemos lo que dice el autor de Hebreos, versículo 7.
Pero en la segunda parte, hablando obviamente del lugar santísimo, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No podía entrar el sumo sacerdote, aunque tenía toda la autoridad puesta por Dios, pero tenía que entrar obviamente con previo sacrificio de animales. Si esto no pasaba así, él quedaba por consiguiente muerto al entrar bajo esa desobediencia. Qué bueno que estamos bajo la gracia, ¿cierto? Aquí tú ves, gracias por tu gracia, Señor. Porque si Dios aplicara justamente la misma regla de la anterior al hoy, pues no estaríamos aquí, muchos, ¿no? Y por una parte yo creo que no es para que tú sigas pecando. Yo creo que más bien tendrás que ser consciente de la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Si no te ha pasado nada el día de hoy, no pienses jamás que Dios está de acuerdo con tu vana manera de vivir. Si no te ha pasado nada aún viviendo en pecado, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Pero acuérdate que la misericordia tiene un límite. Hablaba mi hermana aquí en la alabanza, decía que tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios de misericordia, pero también es un Dios de ira, es un Dios justo. Y no va a tomar por inocente al culpable. Es lo que dice justamente la palabra. Entonces aquí vemos que en el antiguo pacto solamente podía el sumo sacerdote entrar una sola vez al año a el lugar santísimo. ¿Y qué pasa con el nuevo pacto? Vamos a ver qué es lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 12, capítulo 10 de Hebreos, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué preciosa bendición tenemos el día de hoy. Él ya pagó el precio de tus pecados y de los míos. Y no tenemos que esperarnos una vez al año para poder entrar al lugar santísimo. Hoy podemos acercarnos de una manera, obviamente, con mucha reverencia, pero tenemos toda la libertad de acercarnos cuando tú lo necesites, cuando tú quieras. Y no solamente cuando tengas necesidad, también cuando estás alegre, estás completo, estás pleno. Cuando las cosas están bien en tu vida, acércate por agradecimiento, por gratitud, a decirle gracias, Señor, por lo que tú has dispuesto para mí y para mi familia. Gracias te doy por ello. Amén. Y dice aquí más adelante, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuevamente Dios te dice, arrepiéntete. ¿Quieres tener una relación conmigo íntima? Tiene que haber en ti una vida de arrepentimiento. Recordemos que tú y yo estamos en la etapa de la salvación, de la santificación. ¿Qué significa? Que en la segunda etapa de la salvación hemos sido apartados para Dios. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? El tiempo que dures aquí en el mundo. O cuando venga Cristo. Las dos cosas que primero pasen. Si tú vas a vivir 20 años aquí en la tierra, 20 años vas a vivir apartado para Dios. Esa es la segunda etapa de la salvación. Estamos siendo santificados, estamos siendo limpiados, estamos siendo madurados. Y eso se tiene que ver en el día de nuestra vida. Si tú no estás hoy creciendo espiritualmente hablando, la pregunta primera que tienes que hacerte, ¿realmente habrá salvación en mi vida? No porque te digas cristiano, no porque vengas a una congregación, no porque tengas una Biblia, no porque de repente la leas, puedes ser engañado que tú digas, pues soy salvo. No, no, no. Hoy un cristiano verdadero es un cristiano creciente. Tiene que estar creciendo día con día. Y tiene que reflejar justamente esa madurez. Entonces quítate ese autoengaño de decir, mira, vamos los domingos y eso me va a hacer salvo. No. Tengo una Biblia y de repente la leemos juntos. No. Cuando comiences a dar frutos de arrepentimiento continuo y estás creciendo en tus áreas de tu vida como esposo, como padre, como hermano, como amigo, como empleado, como jefe, como empresario, en todas tus áreas de tu vida, entonces puedes decir, creo que tengo al Espíritu Santo que me está llevando a un crecimiento continuo y verdadero. Y todo esto que se estaba haciendo en el antiguo pacto, cuando comienza el nuevo pacto a través de la muerte de Cristo, entonces se deja de hacer. Y hoy por hoy entonces decimos que gracias por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otras diferencias muy importantes es que tras la muerte y la resurrección de Jesús, las regulaciones externas dieron paso a un cambio del externo al interno. Antes veíamos cómo Dios obraba en la parte externa a través del tabernáculo, a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Dios hablaba. Hoy, ¿dónde habla Dios? ¿Por dónde habla Dios? ¿Cómo se comunica contigo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A través de la palabra. ¿Y cómo puedes entender la palabra? ¿Cómo la entiendes? O la pregunta dicha de otra manera, ¿todos pueden entender la palabra de Dios? Muchos la pueden leer, pero no la pueden entender. Porque la palabra de Dios, si bien es cierto, es un libro para nosotros los seres humanos, también acuérdate que es un libro que tiene una naturaleza divina. Porque es la palabra de Dios. Es Dios, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Cada vez que tú lees la palabra, es el mismo Dios que te está hablando y tienes ese contacto con Dios día con día, día con día, día con día. Dios te está hablando a ti. Y para que tú puedas entender hoy el mensaje, la revelación del Señor, tiene que haber un nuevo nacimiento en ti, una regeneración en ti, para que entonces venga una renovación de mente. Si no está el Espíritu Santo en tu vida, no puede haber una renovación de tu mente. No puede haber una transformación en ti. A no ser que sea a través del Espíritu Santo por medio de la palabra. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hay mucha gente que desafortunadamente por un engaño del diablo está cegando el entendimiento de muchos que se decían cristianos, se están regresando al judaísmo, están volviendo al judaísmo. Ese es un gran engaño. Hoy el judío ortodoxo sigue
todavía creyendo que está próximo a que llegue el Mesías, cuando Cristo ya vino, ya Cristo murió en la cruz, ya Cristo resucitó, y hoy está sentado a la derecha del Padre. Antes era una situación externa. Dios demandaba una circuncisión para poder diferenciar entre las naciones alrededor de Israel. Y por eso Dios demanda justamente a Abraham para que él se circuncide junto con todo el pueblo. Y así entonces decir, ¿somos de quién? Somos de Dios. Era una señal externa. Hoy dice aquí Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Dónde está lo importante en todo esto? El cambio interno, ya no el externo, ya no la señal, ya no la circuncisión. Tiene que haber una circuncisión en el corazón. Ahí comienza realmente tu vida en Cristo a verse reflejada, cuando comienza a ver ese ser celestial dentro de ti que comienza a crecer en todas sus áreas de su vida. Tienes que empezar a observar esa parte. ¿Qué demanda esto? ¿Qué implica esta parte? Bueno, Dios puso como ejemplo nuestra naturaleza de seres humanos. Para que tú y yo podamos hoy sobrevivir en este mundo, necesitamos. ¿Qué necesitamos? Comer. Si tú dejas de comer, tú te mueres. En lo externo tenemos un cuerpo que te va demandando alimento. Algunos cuando no comen se ponen felices y contentos y bailan. Otros nos enojamos y nos ponemos muy enojados. Tenemos un estomaguito que está así como diciendo, oye, dame de comer. Y te empiezas a ponerte débil, dolor de cabeza. Entonces, el cuerpo fue diseñado para que te mandara señales de que dame de comer. ¿Sabes cuál es el problema? La parte celestial, la parte interna, ¿sabes cuál es el problema? Si el Espíritu Santo hiciera como que te empezaras a poner color negro, porque estás dejando de alimentar, aquí seríamos una congregación africana, ¿no? Si de repente el dejar de leer la palabra o de alimentar tu espíritu te pusieras de color rojo, sería una conexión marciana, ¿no? No hay forma. Acuérdense que es nuestra responsabilidad el alimentar nuestro espíritu. El último en enterarse de que está alejado de Dios es la persona que tiene tiempo de no alimentarse. Todos lo notan, todos se dan cuenta. Los que están en Cristo, obviamente. Pero el que realmente ha dejado de alimentar su espíritu, nunca se entera de que está realmente flaco espiritualmente y sin ilusiones. Por eso era importante, dentro del viernes del estudio de jóvenes, en varones, hemos dicho, yo te pido que tengas un círculo íntimo en tu vida. Ten personas cerca de ti que sabes que están esforzándose por amar a Cristo, buscando a Cristo en todo tiempo, y que van a estar orando por tu vida en todo tiempo. Y te van a estar preguntando cómo estás, cómo te va, qué fue lo que leíste hoy, a ver, compárteme. Cuando tienes gente cerca de ti, bajo esas características, va a ser una gran bendición a tu vida. Porque si tú te quieres enfriar, el Espíritu va a usar justamente tus corazones. Hoy por hoy, creo que tenemos una gran oportunidad en esta iglesia de ir creciendo y que en algún momento el Espíritu de Dios o Dios mismo te use. ¿Cómo? Pues dando un estudio. Hay mucha necesidad. Pastor, me gustaría dar un estudio en varones. Pues prepárate. Me gustaría dar un estudio para jóvenes. Prepárense. Me gustaría dar un estudio para mujeres. Prepárense. Ponte de acuerdo con los líderes. Hace falta. Y te va a hacer bien justamente estar en contacto todos los días con la palabra. Acuérdate que la palabra funge como un espejo
espiritual y te va a decir tus situaciones, cómo estás por dentro. Todas tus imperfecciones, la palabra misma te lo va a decir. Romanos 2:29. Romanos 2:29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí lo interesante es que el nuevo pacto te demanda, te promete un crecimiento en tu ser interno, en tu ser celestial. La ley nunca podía dar salvación, por lo tanto no había un crecimiento, a no ser que realmente fuera comprometido ese corazón y estar cerca del profeta, cerca de los sacerdotes, cerca de Dios, para que entonces él se mantuviera calientito y aprendiendo día con día. Hoy en día, nuestro mejor maestro, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a Hebreos nuevamente, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era la maqueta de lo que iba a pasar más adelante, era la parte profética para que se cumpliera la parte apostólica en Cristo. Aquí dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismas de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La única manera de ser perfectos o de ser perfectos a los santificados era a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el cuerpo que produce justamente la sombra, no la sombra produce el cuerpo. Otra de las características del nuevo pacto es justamente que nos da mayores promesas. Si tú me acompañas nuevamente al capítulo 8 de Hebreos, versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si tú entiendes bien esta parte, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Dice, cuanto es mediador. ¿Qué es un mediador? Aquel que intercede. ¿Entre quién y quién? Entre Dios y nosotros. No necesitamos más mediadores, solamente hay un solo mediador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué promesas ya te hizo Cristo? ¿Qué promesas ya te hizo Cristo? ¿Qué promesa nos dejó Cristo? Él ya nos dio de su naturaleza. Él ya nos perdonó los pecados. Él ya nos dio vida eterna. Él nos asegura una vida de sustento y protección. ¿Qué más promesas? Y puedes ir sumando varias promesas en el nuevo pacto. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Nuestro compromiso de creer justamente del autor del nuevo pacto. Si tú no crees, no va a pasar nada en tu vida.
Si tú no llevas justamente esta palabra que Dios ya dio y llevarla a tu vida, no va a pasar nada. Y mucha gente vive frustrada porque no ve un cambio en su vida. Y aquí yo sí pongo tal vez algo sobre la mesa. Si realmente eres un seguidor de Cristo, entonces tú le vas a dar a Cristo la primera prioridad en tu vida. Al menos que en tu vida sea algo más importante que Cristo. Y yo creo que no lo hay. No lo hay. Y estoy completamente seguro que no lo hay. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni el trabajo, ni el negocio, ni el dinero, ni el tiempo, nada puede ocupar el lugar de Cristo en nuestra vida. Él es el primer lugar en todo, en todo. ¿Qué estableció el antiguo pacto? ¿Qué fue lo que estableció? La culpa. La culpa ante Dios de no poder entonces cumplir con la ley, y todos eran culpables de la muerte eterna. ¿Qué necesitaban aquellos corazones del antiguo pacto? ¿Qué necesitaban? Un Salvador. Un Salvador. El antiguo pacto nunca tuvo la intención de salvar a los corazones, nunca. Sin embargo, el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Si tú me acompañas a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Tal vez para muchos este tipo de predicaciones les da sueño, porque es un alimento muy pesado. Pero así es, ¿eh? A veces necesitamos alimento pesado, sólido, para que puedas ayudar a que tus sentidos espirituales se comiencen a ejercitar y crezca entonces tu discernimiento. Si todo fuera lechita, aquí tendría puros niños espirituales, y eso no quiere Dios. Aquí en el versículo 6 del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí, por cuestiones del copista, anotó espíritu con E minúscula, y debe ser espíritu con E mayúscula, porque el único que da vida, o el único que puede comunicar vida como espíritu, es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un espíritu, ¿sí? Dios nos creó con un espíritu, pero este mismo espíritu, si no está conectado con el Espíritu Santo, estamos muertos. ¿Sí? Entonces, a lo que se refiere aquí dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere con la letra mata? Claro, si tú te vas al Antiguo Testamento, si te vas a la ley, está una serie de mandatos, de decretos, de reglas, de leyes que el hombre no podía jamás cumplir. ¿Y qué te lleva a eso? A la muerte. Por eso es letra muerta. Y otra parte, la letra muerta también es aquella letra que cuando tú al recibirla, al no producir vida porque no has nacido de nuevo, o aquellos mandatos dados en el nuevo pacto, al no llevarlos a cabo, ¿a qué te llevan? ¿A qué te llevan? A la muerte. ¿Qué necesitamos? Un espíritu que vivifique tu vida, te dé vida, te comunique vida. ¿Cómo es que el Espíritu Santo te va a dar esa vida? ¿Cómo te la va a comunicar? A través de la palabra, porque la palabra es viva y poderosa, es eficaz. Hoy necesitamos, obviamente, una generación de iglesia que primeramente haya sido regenerada, haya entrado en la regeneración, para luego comience la obra de renovación. ¿Qué es lo que dota la renovación? Una nueva naturaleza en nosotros, una naturaleza
divina. Y aquí lo podemos ver en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí ponle una flechita, nuevo nacimiento. Por el lavamiento de la regeneración, nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, una flechita, ponle santificación. Santificación. Entonces, ¿de quién es la obra de salvación? ¿De quién es la obra? ¿De quién es? La obra de salvación es del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer, ahí lo dice. Por el lavamiento de la regeneración, nuevo nacimiento, y por la renovación, santificación en el Espíritu Santo. Solo por Él podemos hoy ser regenerados, podemos ser renovados. Muy bien. Vamos a Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya fue. Que el antiguo pacto ya fue. Dejó de ser un pacto vigente, pero fue viejo en el momento en que entró el nuevo pacto en Cristo. Y está muy claro. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso hoy estamos en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es la muerte y resurrección de Cristo. Hoy podemos decir claramente que a través de este nuevo pacto podemos entender lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que ese pasaje imagino que muchos se saben de memoria. Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a seguir leyendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí tú puedes identificar realmente el nuevo nacimiento y la etapa de la santificación por sus obras, por sus obras. Dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo le pido a Dios que realmente nos dé un corazón entendible y que cada día vayas creciendo más en el entendimiento de su palabra y que realmente haya en ti esa pasión por buscar más de su palabra. Mi consejo es: no te conformes con lo que solamente escuches los domingos. Estudia la palabra, escudriña la palabra, date el tiempo de estudiar la palabra. Hazlo en tu casa, hazlo con tus hijos, hazlo con tu esposa, hazlo con tus papás. Ayuda a tus papás a que realmente ellos puedan dar ese paso de fe. Ora mucho por ellos para que no pongan de pretexto el trabajo o no tienen tiempo para hacerlo contigo.
y papás, pues tienes una gran oportunidad de poderles transmitir ese mensaje de salvación y poder alimentar la parte celestial de tus hijos. Varones que tienen esposa, es una gran responsabilidad que tú le des a tu esposa ese alimento que tanto necesita para que sea santa y sin mancha, dice la palabra. Que es una esposa bien, llevará la palabra. Y tú, sé un hombre entregado a Cristo como cabeza tuya. Amén. Todo queremos fácil. Queremos que no nos cueste nada. Y el nuevo pacto no es así. Necesitamos ir cultivando nuestra vida espiritual. Que al principio no va a ser sencillo. Si tienes poco en la palabra no va a ser sencillo. Te va a estar jalando el mundo a hacer cosas que Dios ya te sacó de ellas. Curiosamente eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando fue el libertado de Egipto, la primera semana, ya quería regresar a Egipto. La gente que tiene poco en la palabra quiere regresar nuevamente al mundo, a las amistades del mundo, a lo que hacía en el mundo. Y eso habla solamente de una falta de compromiso. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Pero queremos lo fácil, solo la bendición, solo el milagro, solo la sanidad. Pero no buscamos al sanador. No buscamos la fuente de la eterna bendición de la vida. No lo buscamos. Y hoy seguir a Cristo cuesta. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Ahí tú dices amén. Sí, yo sí quiero hacerlo. No puedo, pero yo sé que con el Señor todo lo puedo. Al que cree, todo le es posible. Es lo que dice la palabra. Estudia la palabra. Estúdiala de verdad de conciencia. Mira, voy a ser repetitivo. Cuando llegues con Cristo, no te voy a preguntar cuántos pacientes, cuántos diplomados, cuántas maestrías. Y no estoy diciendo que no lo hagas, ¿eh? Estudia el doctorado que tú quieras, las maestrías que tú quieras, los diplomados que tú... hazlo para la gloria del Señor. Pero Él no te va a preguntar cuántos diplomados hiciste, de verdad. Lo que sí te va a preguntar cuánto me amaste. Y a través de ese amor, cuánto predicaste justamente el Evangelio. Eso sí creo que te lo va a preguntar. Digo, la parte de Marta y María, lo hemos visto varias veces. Marta estaba muy preocupada porque quería que la casa se viera muy reluciente, así como tu casa, bien bonita, bien, wow. Casi que se te secas al piso y te ves, te reflejas, ¿no? Está bien, está bien. Sin dejar de hacer eso, siéntate con el Señor a sus pies y escúchalo. No pongas ambas, o hago una cosa o otra, pastor. No, sin dejar de hacer, de tener una casa bien, cómoda, limpia, oliendo rico, ponte a los pies del Señor y déjalo que Él hable a tu corazón. Amén. Y vas a ver que las cosas van a ser completamente distintas. Necesitamos el espíritu de María y no de Marta. O Martos. ¿No? Vamos a levantarnos, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por este alimento. Gracias porque sé que es un alimento sólido, difícil de digerir al principio, pero de muchas promesas, Dios. Gracias que estamos en un nuevo pacto en tu sangre. Tu sangre y tu muerte en la cruz vino a liberarnos del poder del pecado. Tu muerte vino a liberarnos de las garras del enemigo. Tu resurrección, Señor, vino a darnos vida eterna. Vino a darnos victoria.
Qué privilegio es el poder seguirte a ti, mi Dios, a través de tu Hijo. Qué privilegio es el poder seguir tus pasos. No importando si hay que pasar momentos difíciles de prueba, no importando si vamos a pasar injusticias, no importando si de repente va a haber situaciones de dolor y de sufrimiento, no importando eso, te tenemos a ti y tú estás en nosotros. Qué hermoso será ese tiempo cuando podamos verte, el poderte escuchar, el poderte alabar y adorar justamente frente a nosotros, Señor. Tú sentado en tu trono y nosotros, Señor, alabándote, adorándote, escuchándote. Ayúdame, Señor, a que mi amor hacia ti crezca. Ayúdame a que mi corazón y mi mente sean mayormente preparados, a tener un mayor entendimiento, un mayor compromiso contigo. Ayúdame, Señor. Tú puedes hacerlo en mi vida. Hoy te entrego mi vida en tus manos. Haz tu perfecta voluntad en ella. Y lo que tengas que quitar de mí, quítalo, Señor. Lo que tengas que destruir de mí, destrúyelo, Señor. Y si me has de ser nuevo, una nueva criatura en ti, Señor, hazlo. Hazlo, Señor. Tú tienes el poder de quitar y dar, de añadir o restar. Porque tuyo es el poder, eres un Dios soberano. Henos aquí, Señor, como iglesia. Usa esta iglesia, Señor, para tu gloria. Usa esta iglesia para tu honra. Y que aprendamos ante todos que tenemos la gran comisión de extender el reino a través del Evangelio. De establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Y tener un corazón dispuesto a la obediencia voluntaria a ti, Señor. Gracias por todo este tiempo que tú nos das. Gracias por este tiempo de tu palabra en Cristo Jesús. Te damos. Amén y amén.